El tráfico en la Ciudad de México era un hervidero en otra tarde sofocante. El sonido de las bocinas se mezclaba con el calor que subía del asfalto. Entre coches impacientes, un joven repartidor se desviaba en su destartalada motocicleta, intentando completar una entrega más antes del atardecer. La mochila térmica, sujeta por una correa improvisada, se balanceaba en su espalda mientras aceleraba. Sus ojos cansados delataban noches de insomnio, pero había algo allí, una llama discreta de alguien que aún lleva un sueño, aunque esté herido. Al otro lado de la ciudad, Santiago Jiménez salía del centro de entrenamiento de Cruz Azul por la puerta lateral. Límite bajo, auriculares, pasos rápidos. Intentó evitar a los aficionados y a los periodistas, como hizo en casi todos los viajes de entrenamiento. Y entonces sucedió. En una curva cerrada, el repartidor casi choca con un peatón. Frenó de golpe. La moto patinó un poco y casi se cae. Asustado, bajó rápidamente. «Lo siento», dijo todavía jadeando. No vi a nadie cruzar, pero cuando levantó la vista, se quedó congelado. Él se quedó en silencio, ojos bien abiertos, la boca medio abierta. «No, no puede ser». Santiago se quitó los auriculares, confundido. «¿Está todo bien, hombre?» El repartidor respiró profundamente, como intentando contenerse, pero no pudo. Una sonrisa nerviosa se formó en su rostro y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Eres Santiago Jiménez. Crecí viéndote jugar. Me salvaste de rendirme tantas veces». Santiago lo miró sorprendido. No supe qué decir en ese momento. Era común encontrar fans, pero había algo diferente en ese chico. Una sinceridad cruda, casi dolorosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Diego. Diego Morales». Santiago le extendió la mano y Diego la estrechó, casi con incredulidad. En ese momento ninguno de los dos lo sabía, pero ese apretón de manos fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Diego seguía sosteniendo la mano de Santiago, como si temiera que el momento se esfumara en el aire. No era solo admiración, era gratitud, era algo más profundo, más personal. Santiago notó esto en los ojos del joven repartidor. Aquellos ojos no brillaban solo por encontrar un ídolo, brillaban como los de alguien que había sobrevivido a muchas caídas. Por alguna razón, vio esperanza allí. «¿Estás realmente bien?», preguntó Santiago, ahora con un tono más suave. Diego asintió, riendo levemente, todavía emocionado. Quiero decir, ahora soy yo». Respiró profundamente. «Hombre, no puedo creer que esto esté pasando». Santiago sonrió, un poco avergonzado. «A veces ni siquiera puedo creer dónde estoy. La vida es rara, ¿no?». Diego miró a su alrededor, como si de repente recordara la vida real. La entrega, el reloj, el hambre, el alquiler está atrasado. Pero todo eso parecía menos pesado en ese momento. El silencio entre ambos duró unos segundos. Entonces, por impulso, dijo: «¿Puedo preguntarte algo?». Santiago levantó las cejas, pero respondió con un leve asentimiento. «Él envía. Déjame mostrarte algo». Santiago se sorprendió. «¿Ahora?». «Ahora. Estás cerca. 5 minutos en moto. Si no te gusta puedes irte». «Lo juro». Por un momento, Santiago dudó. Tenía compromisos, entrevistas. El cansancio del entrenamiento todavía pesaba sobre sus hombros. Pero algo en la voz de Diego le hizo aceptar. «Está bien. Pero solo 5 minutos, ¿eh?». La bicicleta se sacudía con cada bache que pasaba. Diego pedía disculpas cada vez que crujía la suspensión. Santiago rió, agarrándose fuertemente la espalda. «Amigo, necesitas una bicicleta nueva», dijo, casi gritando por encima del ruido del tráfico. «Necesito una nueva vida», respondió Diego riendo, y luego añadió en tono más serio: «Pero esta me trajo hasta ti. Así que creo que está funcionando». Después de unos minutos se detuvieron frente a un antiguo juzgado en medio de un barrio obrero. El larguero estaba torcido. La red estaba perforada. Las líneas del campo estaban borradas. Pero lo que más llamó la atención fue la pequeña tribuna lateral, donde un grupo de niños jugaba con camisetas rotas y balones casi desinflados. Un señor mayor, que llevaba una gorra gastada, arbitraba el partido con un silbato roto. Diego se bajó de la bicicleta y saludó al hombre. El anciano se acercó sonriendo.
Santiago, él es el señor Armando. Lleva más de 20 años ocupándose de la cancha, sin ganar ni un centavo. Un placer conocerte, hijo mío, dijo el anciano estrechando respetuosamente la mano de Santiago. Aquí intentamos sacar a los niños de la calle. Tiene mucho talento, solo necesita oportunidades. Santiago observó todo en silencio. Los niños jugando con alegría, incluso sin estructura. Uno de ellos realizó un regate impresionante, jugando incluso con una zapatilla rota y un cordón improvisado con cuerda. Crecí jugando aquí, explicó Diego. Antes de ser repartidor, soñaba con ser jugador. Pero, mi madre se enfermó. Tuve que dejarlo todo. Trabajar. Olvídate del campo. Fuiste una de las pocas cosas que me mantuvo en marcha. Observé sus partidos como si estuviera viendo una oportunidad de no rendirme. Santiago sintió un nudo en la garganta. Miró a Diego y luego a los chicos. ¿Y qué querías enseñarme? Diego asintió. Pero pronto se armó de valor y añadió. Lo que quería era preguntarte algo. Sé que es demasiado. Pero, ¿podrías venir aquí un día? ¿Jugar con ellos? ¿Hablar con ellos? Eso solo cambiaría todo. Santiago no respondió de inmediato. Caminó hacia el costado del campo. Los niños lo notaron y comenzaron a susurrar. Uno de ellos gritó, ¿es Santiago Jiménez? Y entonces, como un reguero de pólvora, el campo estalló en euforia. Los niños dejaron el juego y corrieron hacia él. Santiago se agachó, abrazó a algunos de ellos, sonrió con los ojos. El señor Armando intentó contener el desorden, pero no hubo manera. Fue un momento mágico. Y allí nadie quería que aquello terminara. En medio de la confusión, Diego simplemente observaba, con ojos llorosos, como si estuviera viendo una película. Siempre quiso vivir, pero nunca creyó que fuera posible. Santiago, todavía rodeado de los niños, miró a Diego y gritó, ¿a qué hora juegan mañana? Los ojos de Diego se abrieron. ¿Mañana? Sí, me voy después del entrenamiento de la mañana. Puedo pasar a las 5. Diego sonrió. Y esta vez, fue una sonrisa completa, limpia, sin dolor, sin miedo. Se van a asustar. Santiago le dio un último abrazo a una niña que le entregó un dibujo hecho a mano. Era él, vistiendo la camiseta de la selección nacional, sosteniendo un balón. ¿Y tú, Diego? Preguntó. ¿Aún juegas? Diego miró sus pies. Estaban cubiertos de polvo, pero en el interior algo empezaba a brillar. Hace algún tiempo. Pero todavía recuerdo cómo se hace. Santiago le dio una suave palmadita en el hombro. Así que vuelve a ponerte las botas, hermano. Porque creo que simplemente formamos un equipo. Las 5 en punto. El cielo sobre la Ciudad de México comenzaba a cambiar de color. Los tonos dorados del crepúsculo tocaban las paredes descascaradas del pequeño bloque. El viento caliente levantaba el polvo rojo que siempre quedaba en el aire después de los partidos. Y allí estaban, los niños ya reunidos, Diego con un chaleco improvisado encima de la camisa, el señor Armando arreglando la red agujereada con un trozo de alambre. El sonido de un coche aminorando la marcha llamó la atención de todos. Una camioneta negra estacionada frente a la puerta oxidada. La ventanilla bajó lentamente y apareció la sonrisa familiar. Santiago Jiménez, con una camiseta sencilla, pantalones cortos y botas todavía sucias del entrenamiento matutino. ¿Vais a jugar o solo sabéis mirar?, dijo, saliendo del coche con un balón bajo el brazo. Los niños gritaron. Corrieron a su alrededor, como si acabaran de ver un superhéroe. Pero esta vez había algo diferente. Santiago no estaba allí como estrella. Yo estaba allí como igual. Alguien que vino a jugar en el mismo terreno, con el mismo polvo en los pies. Diego, gritó, dijiste que recordabas cómo jugar. Quiero ver esto ahora. Diego rió, un poco avergonzado, y caminó hacia el centro de la cancha. Habían pasado años desde la última vez que usé botas de fútbol. De hecho, ni siquiera tenía botas de fútbol. Llevaba unas zapatillas desgastadas, con un calcetín agujereado escondido en ellas. Pero en su corazón, algo se reavivó. El juego ha comenzado. 2 equipos mixtos entre los niños Santiago y Diego. El señor Armando silbaba emocionado, sonriendo más que nunca. Cada pase era celebrado como un gol final. Cada regate provocaba gritos y aplausos. Pero en medio de la fiesta, ocurría algo aún más hermoso. Santiago estaba escuchando.
Durante los descansos, se sentaba en el suelo junto a los niños. Pregunte sus nombres. ¿De dónde vinieron? Lo que soñaron. Uno de ellos, Enzo, dijo que quería ser portero, pero en la portería usaba chanclas. Otra, Luisa, dijo que jugaba en secreto porque su padre pensaba que el fútbol era cosa de niños. Santiago miró cada uno con atención, no como una celebridad caritativa, sino como alguien que vio allí un reflejo de sí mismo. Él también había sido un niño, también había tenido dudas, también había soñado con campos mejores. En uno de esos momentos, mientras bebía agua de una jarra compartida, Santiago se acercó a Diego, que estaba sentado junto al poste de la portería. Deberías jugar profesionalmente. Diego meneó la cabeza. Ya no soy ese tipo, Santiago. La vida me lo quitó. No se llevó nada. Simplemente te distrajo. Todo sigue ahí. Diego sonrió, pero no respondió. Sabía que en mi interior ese deseo aún latía. Simplemente no sabía si ya era demasiado tarde. Después de partido, con el cielo ya oscuro y los niños saliendo con los ojos brillantes, Santiago se quedó solo con Diego y Seu Armando. Este bloque tiene historia, dijo el anciano, pero no tiene soporte. El ayuntamiento prometió renovarlo. Nunca llegó. A veces aparece alguien de la televisión, hace un reportaje y no cambia nada. Pero hoy fue diferente. Diego completó. Porque hoy te quedaste. Santiago miró a su alrededor. Las tenues luces de la farola parpadeando, la pared rota, la risa de los niños en la distancia. Y luego habló con calma. ¿Qué pasaría si arregláramos esto de verdad? Los ojos de Diego se abrieron. ¿Cómo esto? Reforma. Pintar. Arreglar la red. Trae pelotas y botas nuevas. ¿Quién sabe? Quizá hasta podamos hacerles un campo decente. Con entrenamiento. Guía. Incluso la escuela. Si es el caso. El señor Armando se rió, incrédulo. ¿Hablas en serio? Soy. Pero no puedo hacerlo solo. Esta no es solo mi historia. Es tuyo. Y solo quiero ayudar a contarlo bien. Diego miró al suelo. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No fue solo gratitud, fue alivio. Fue como si, después de tanto tiempo luchando con la vida, alguien finalmente dijera, creo en ti. Te ayudaré en lo que sea, dijo Diego con firmeza. Entonces empezaremos mañana. ¿Mañana? Sí. Pero hay una condición. Diego se rió. Aquí viene. Vas a volver a entrenar. Y jugará conmigo a finales de mes, en un partido benéfico. Aquí mismo. Para inaugurar la nueva cancha. Diego se quedó congelado. ¿Quieres que juegue? No. Quiero que recuerdes quién eres. Y la mejor manera es en el campo. Silencio. El señor Armando, que hasta entonces solo había estado observando, colocó su mano sobre el hombro de Diego. Vete, hijo. Nunca perdemos cuando perseguimos nuestra verdad. Diego respiró profundamente. Y por primera vez en muchos años, dijo en voz alta, está bien. Estoy dentro. Esa noche, Diego regresó a casa con su motocicleta chirriando más de lo habitual. Pero el ruido ya no era tan molesto. En la mochila, además de una camiseta autografiada por Santiago, había un plan, un propósito, algo que no vino con la aplicación de entrega, ni con las facturas atrasadas. Llegó, se duchó, calentó un poco de arroz del día anterior y se sentó en el suelo de la sala. Tomó una vieja hoja de papel de cuaderno y escribió, plan, atrás. Entrenar. Vete a la cama temprano. Cuida tu alimentación. Vaya a la corte para ayudar. Y sobre todo, no te rindas otra vez. Al final de la página, casi sin pensar, escribió una frase. No es el campo lo que forma al jugador. Es el jugador el que transforma el campo. Al mismo tiempo envió un mensaje a Santiago. Gracias por hoy. Estoy dentro. Empezamos mañana. La respuesta llegó segundos después. Mañana cambiaremos todo. Apenas había salido el sol cuando Diego llegó a la cancha con un balde, un cepillo viejo y una bolsa de calorías. Estaba sudando antes incluso de empezar. Llevaba una camiseta manchada de pintura y una gorra prestada. Pero el rostro, ese rostro, tenía algo más, propósito. Poco tiempo después apareció Santiago. Llevaba 2 cajas en sus manos, pelotas nuevas, chalecos, conos e incluso una bomba de aire. Estaba sonriendo como si fuera a una final de campeonato.
Pensé que te rendirías el primer día. Bromeó, colocando las cajas en el suelo. Casi me doy por vencido. Sí. Pero luego recordé tu cara llamándome estrella retirada. Santiago se rió a carcajadas. Fue solo para provocarte. Pero si te hizo levantarte de la cama, valió la pena. Ahí empezó lo que se convirtió en rutina. Por las mañanas, Diego ayudaba a mejorar la cancha junto a otros voluntarios de la comunidad, gente que pasaba y preguntaba, ¿puedo ayudar? Y terminan quedándose. Por la tarde volvió a realizar entregas. Por la noche entrené. Trotar suavemente alrededor de la manzana, hacer ejercicios con pesas improvisadas, patear contra la pared en casa. Poco a poco los músculos olvidados comenzaron a recordar. La transformación no pasó desapercibida. Los niños comenzaron a traer a sus padres para ver el nuevo campamento. Los jóvenes que antes solo iban allí para fumar y beber comenzaron a ver los entrenamientos. Algunos se ofrecieron como voluntarios para convertirse en monitores. Otros comenzaron a entrenar juntos. Y vino más gente. Una arquitecta del barrio, madre de uno de los niños, diseñó un proyecto de renovación con lo que ya tenían. Un carpintero ofreció madera para hacer nuevos bancos. Un profesor de educación física se ofreció a ayudar con el entrenamiento de las niñas. Todo parecía florecer. Pero donde hay luz, también hay sombra. En la tercera semana de remodelación, mientras pintaban las paredes con los colores del barrio, un auto negro se estacionó al otro lado de la calle. 3 hombres descendieron lentamente. Llevaban gafas de sol y camisas de vestir. Uno de ellos, el más bajito, pero con voz profunda, se acercó a Diego y Santiago. «Qué bonito lo que están haciendo aquí». Santiago, sudoroso y con la mano manchada de pintura, respondió con un asentimiento. «Gracias. Es un proyecto comunitario». El hombre no sonrió. «Solo ten cuidado de no tocar nada que no debas. Como esto. Este terreno aquí, técnicamente pertenece a la ciudad. Pero hay gente interesada. Gente grande. Y cuando empieza este tipo de movimientos, el ayuntamiento recuerda que el terreno existe». Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. «Solo estamos tratando de mejorar el lugar. Para los niños». El hombre se encogió de hombros. «Solo te lo hago saber. Al mundo no le gusta la gente que cambia las cosas. Buena suerte para ti». Se subieron al coche y se marcharon. Pero el humor ligero se volvió pesado. Santiago miró a Diego. Y por un momento ambos comprendieron. La batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el tribunal amaneció con la cerradura cambiada. Un aviso clavado en la valla. Cerrado por riesgo estructural. Prohibido su uso hasta nuevo aviso. Firmado por la subprefectura local. Diego se paró frente al periódico. Las manos se apretaron. Los niños comenzaron a llegar, vestidos con uniformes y llevando una botella de agua. Uno de ellos preguntó, «¿Qué pasó?». Diego no sabía qué decir. Pero Santiago no lo dudó. Sacó su celular, tomó una foto del aviso, otra de los niños tristes esperando afuera, y la publicó en sus redes sociales con la leyenda: «Cuando la ciudad defiende a sus niños, nadie puede detenerla». Prohibieron el tribunal, pero no silenciarán la voz de esta comunidad. ¿Alguien quiere ayudar? Media hora después, la publicación ya tenía miles de me gusta. En menos de 3 horas, los periodistas estaban al frente del tribunal. Las madres dieron entrevistas, los jóvenes contaron cómo estaba cambiando sus vidas. Hasta el señor Armando, tímido, apareció en la televisión diciendo: «Esta cancha no es solo cemento. Esto es lo que evita que muchos niños terminen al otro lado de la ciudad, en manos de las personas equivocadas». Al otro lado de la ciudad, en la oficina de un concejal, un asistente entró corriendo. La cuadra del barrio Flores se está volviendo viral. Incluso hay jugadores famosos involucrados. El concejal, que hasta entonces desconocía la existencia del lugar, frunció el ceño. «Resuelva esto pronto, antes de que se conviertan en demasiados héroes». Pero ya era demasiado tarde. La historia estaba en la calle, en la radio, en TikTok. Un grupo de personas influyentes lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar con la renovación. Un pequeño patrocinador de equipamiento deportivo donó kits completos. Y lo más sorprendente fue que un equipo rival de Cruz Azul manifestó su apoyo al proyecto. La semana siguiente, la subprefectura retiró el aviso de cierre. Oficialmente, después de una reevaluación técnica.
Pero allí nadie tenía dudas. Fue el pueblo el que reabrió el tribunal. La noche de la reapertura, Diego llegó temprano. Observó el campo, ahora con nuevas marcas, redes completas, luces funcionando. Los niños entrenaron riendo, sudando, soñando. Santiago se acercó y le dijo: «Te dije que volverías a jugar. Y yo que pensaba que estabas loco». Era. Pero en el fondo yo sabía que tú también lo eras. Diego suspiró conmovido. «Gracias. No me agradezcas todavía. El partido benéfico será la semana que viene. Y sigo pensando que vas a perder contra mí». Diego sonrió. «Vamos a jugar en el mismo bando. ¿Recuerdas? Entonces prepárate. Porque este equipo va a dar mucho trabajo». En la acera, el señor Armando observaba todo en silencio. A su lado, un niño de 8 años preguntó: «¿Volverá a ser jugador?». El anciano respondió sin apartar la vista del campo: «Él nunca dejó de ser. Solo necesitaba que alguien se lo recordara». El cielo sobre la Ciudad de México se veía diferente esa mañana de sábado. Fue como si incluso las nubes hubieran decidido dejar espacio a la luz. El barrio de Flores, antes olvidado entre calles estrechas y paredes llenas de grafitis, ahora era escenario de algo grande. Banderas improvisadas ondeaban en las paredes. Los niños llevaban camisetas con el nombre del proyecto impreso a mano: Objetivo de la Esperanza. Algunos vendedores ambulantes instalan puestos de venta de sándwiches y jugos. Familias enteras llegaron temprano, trayendo taburetes desde casa, como si fueran a asistir a una final del mundial. En la cancha, todo estaba preparado. Las paredes recién pintadas ahora mostraban frases como «Aquí jugamos a algo más que fútbol» y «Soñar es resistir». Los stands, sencillos y realizados con madera donada, estaban abarrotados. En el centro del campo, Diego se ataba las botas con manos temblorosas. Habían pasado 7 años desde que usó uniforme. Y ahora estaba allí, al lado de Santiago Jiménez, jugando por un propósito. «¿Nervioso?», preguntó Santiago, estirando su cuerpo con la facilidad de quien ya ha pasado por 1000 partidos. «No». Diego sonrió. «Tengo miedo». «Bien. Significa que todavía importa». Al otro lado de la cancha, el equipo contrario estaba formado por influencers, exjugadores y hasta un famoso actor. Todo para llamar la atención, atraer público, recaudar fondos. Pero el alma del partido estaba del lado del equipo local. Y todos lo sabían. Antes del pitido inicial, Seu Armando cogió prestado un micrófono de uno de los organizadores y subió a la pequeña plataforma improvisada. «Cuando empecé aquí mucha gente decía que estaba perdiendo el tiempo. Que estos niños crezcan y se olviden de la corte. Pero hoy, demostraste que el momento oportuno es el momento del corazón. Gracias, Santiago. Gracias, Diego. Y gracias a todos los que recordaron que el fútbol puede salvar mucho más que partidos». Aplausos. Carcajadas. Silbatos. El barrio estaba vivo como nunca antes. El partido empezó con intensidad. Santiago dominó con su habitual facilidad, repartiendo pases, jugando con los niños en la cancha, dejándolos participar en las jugadas más importantes. Pero algo llamó la atención de todos: Diego. Él era diferente. Incluso sin ritmo profesional, sus movimientos eran precisos y su visión del juego clara. Parecía que la memoria muscular gritaba más fuerte que el paso del tiempo. En el minuto 18, tras un rápido intercambio de pases, recibió el balón al borde del área y disparó fuerte al córner. Meta. El tribunal explotó. Los niños corrieron a abrazarlo. Santiago, sonriendo, simplemente dijo: «¿Ahora me crees?». Diego no respondió. Él simplemente miró al cielo y dejó caer las lágrimas. Pero no todo fue fiesta. En la segunda mitad, mientras el partido continuaba, un hombre con traje apareció en la entrada de la cancha. Nadie lo conocía allí. Acompañado de 2 policías y un asesor del ayuntamiento, caminó hacia un costado, analizando todo con mirada burocrática. «¿Quién es ese?», susurró Diego. «Parece que es el gobierno», respondió Santiago, atento. Unos minutos después, uno de los organizadores corrió hasta el borde del campo y le susurró algo al oído al señor Armando, quien palideció. El anciano se acercó a Diego, interrumpiendo el juego. «¿Quieren parar el juego?». «¿Qué?». «Dijeron que el tribunal no está autorizado para eventos de este tamaño. Que podría cerrarse nuevamente».
Santiago se acercó. El semblante cambió. La sonrisa dio paso a una expresión seria, como la de un jugador en el día de una decisión. No se detendrán en absoluto. Pero, Armando, ¿confías en mí? El anciano asintió. Entonces déjamelo a mí. Santiago caminó hasta el centro de la cancha. Hizo una señal para que apagaran el sonido ambiente y pidió el micrófono. La multitud quedó en silencio. Todos sabían que algo andaba mal. Santiago miró directamente a los ojos del hombre del traje y habló con firmeza. Quiero que todos aquí escuchen lo que voy a decir. Este juego no es un evento cualquiera. No es un espectáculo. Es una prueba de que cuando la comunidad se une, nada nos detiene. Intentaron cerrar ese tribunal. Intentaron silenciar esas voces. Pero hoy, el pueblo manda aquí. La multitud le dio una ovación de pie. El hombre del traje susurró algo a los policías, pero ellos retrocedieron. Sabían que cualquier acción que ocurriera allí sería grabada, publicada y se volvería viral. Y nadie quería ser el villano en ese momento. Diego, junto a Santiago, miró al público y gritó: «Continuaremos. Porque este partido es de todos». El partido se reanudó con más intensidad aún. En los minutos finales, con el simbólico marcador empatado a 4-4, una jugada inesperada cerró el encuentro con broche de oro. Diego recibió un pase de Santiago, lo controló con el muslo y se la pasó a un niño de apenas 7 años. El niño, con los ojos muy abiertos, pateó fuerte y marcó. Meta. El tribunal bajó el tono. El resultado ya no importaba. Lo que importaba era el mensaje. Todos los que estaban allí eran parte de esa victoria. Tras el pitido final, Diego caminó hacia Santiago, sin aliento, sudoroso, pero con el pecho más ligero que nunca. Pensé que el partido iba a ser el final de esta historia, dijo. Pero creo que esto es solo el principio. ¿No? Santiago puso su brazo sobre su hombro. ¿Lo entiendes ahora? Entendí que no vinimos aquí solo a jugar al fútbol. Vinimos a cambiar vidas, incluido el nuestro. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, una cámara de una emisora local filmó a los dos sentados en el medio de la cancha, hablando y riendo, rodeados de niños. En la esquina de la pantalla, un título decía: «En un barrio donde faltaba de todo, ahora hay esperanza». Habían pasado solo 3 días desde el partido benéfico, pero parecía que todo el vecindario había cambiado. El proyecto Gol de Esperanza fue noticia en los periódicos locales, se volvió viral en las redes sociales y apareció en programas de televisión matutinos. Santiago Jiménez apareció en emotivas entrevistas, resaltando siempre que el verdadero héroe era Diego Morales y que el mérito era de la comunidad. Para muchos, ese fue el pináculo. Pero para Diego, todo el ruido empezaba a sonar diferente. El martes por la mañana, Diego se despertó con notificaciones ininterrumpidas. Invitaciones para transmisiones en vivo, podcast, entrevistas, incluso una propuesta documental. Al mismo tiempo, la campaña de recaudación de fondos online para el proyecto ya había superado el doble del objetivo inicial. Las empresas querían asociar sus marcas con la causa. De repente, se había convertido en el repartidor que se convirtió en símbolo de la esperanza mexicana. Y eso lo puso inquieto. En el fondo, Diego todavía se veía como un tipo normal. Un repartidor que sudaba en una vieja moto. Compartía habitación con su hermano menor y comía arroz recalentado. Todo ese reconocimiento parecía un lindo sueño, pero frágil. Y entonces, el primer golpe. El miércoles por la noche, cuando regresaba de una entrega, un automóvil se detuvo al lado de su motocicleta en un semáforo oscuro. Las ventanillas bajaron y, sin tiempo a reaccionar, Diego recibió un violento empujón. Perdió el equilibrio y cayó al asfalto. El coche se alejó a toda velocidad antes de que pudiera ver la matrícula. Herido, con un codo raspado y una bolsa térmica destrozada, llegó a casa en silencio. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Santiago. Pero esa noche no durmió. Algo le molestaba profundamente. El ataque no había sido un robo. No se llevaron nada, fue un mensaje. A la mañana siguiente, Diego acudió temprano a la corte. Estaba vacío. Se sentó en el banco de madera recién instalado y permaneció allí en silencio. Poco después llegó Santiago, portando material de formación. ¿Está bien también?, preguntó al notar la expresión cerrada de su amigo. Diego dudó. Más o menos. ¿Pasó algo?
Diego pensó en contarlo, pero él simplemente respondió, nada que no pueda manejar. Santiago se sentó a su lado. Sabes, cuando empiezas a molestar a alguien, es señal de que estás en el camino correcto. Porque solo aquellos que intentan cambiar algo se enfrentan al sistema. Lo sé. Pero ¿qué pasa cuando la persona que golpea no está jugando limpio? Santiago lo miró seriamente. ¿Quieres hablar de ello? Diego meneó la cabeza. Aún no. Prométeme solo una cosa, dijo finalmente. Si un día todo esto sale mal, no dejes que la corte muera. Santiago respiró profundamente. No saldrá mal. Pero si pasa, nos levantaremos de nuevo. Esa misma tarde se programó una reunión con una productora internacional. Querían convertir la historia del tribunal en una miniserie. Ofrecieron un contrato de $1 millón. Equipo completo. Guionistas. Difusión global. Pero para eso necesitamos derechos de imagen, explicó el productor mostrando los papeles, y exclusividad sobre el proyecto y los personajes principales. Incluyéndote a ti, Diego. Diego hojeó el contrato. Palabras difíciles, cláusulas técnicas. Todo era mucho más grande de lo que imaginaba. Santiago notó la incomodidad. Podemos pensar con tranquilidad. Leer con un abogado. El productor insistió. Es una oportunidad única. Puedes inspirar a millones. Pero la decisión debe tomarse rápidamente. Hay otras partes interesadas. Diego asintió, pero algo dentro de él se agitaba. Esa noche fue a casa de Seu Armando. El anciano le dio la bienvenida con café y pan con mantequilla, como siempre hacía con todo aquel que aparecía allí. Quieren convertir nuestra historia en una serie, Armando. ¿Y qué opinas de eso? Diego se encogió de hombros. No sé si esta historia sigue siendo mía. El anciano sonrió. Toda historia que comienza en una comunidad nunca pertenece a una sola persona. Ella pertenece a todos. Pero eso no significa que no puedas conducir. ¿Qué pasa si cometió un error? Ya has cometido errores antes. Y aún así, está aquí. Eso es liderazgo, Diego. No se trata de no caer nunca. Se trata de saber por qué te levantas. Al día siguiente, Diego acudió al juzgado con los papeles del contrato en la mano. Santiago estaba allí, organizando los nuevos grupos de entrenamiento. Los niños se reían de fondo. Leí el contrato, dijo Diego directamente. Y no quiero firmar. Santiago lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque la historia es nuestra. No quiero que esto se convierta en un producto del cual alguien pueda sacar provecho mientras nosotros seguimos trabajando duro aquí. Ya tenemos visibilidad. Ya tiene soporte. Lo que necesitamos ahora es proteger lo que hemos construido. No vender. Santiago sonrió orgulloso. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. ¿No ibas a firmar también? No sin ti. Esto no es mío, es nuestro. Y si hubieras firmado por impulso, habríamos perdido más de lo que imaginas. Diego respiró profundamente. Por primera vez en días, mi mente se sintió en paz. Pero la tormenta aún no había pasado. 2 mañanas después, la cancha estaba cubierta de grafitis. Palabras de odio. Amenazas. Pintaron un gran "vuelve al lugar de donde viniste" en la pared principal. Rompieron las luces. Cortaron las redes. Diego llegó y observó la escena en silencio. Él no lloró. Él no gritó. Simplemente caminó hasta el centro de la cancha y se sentó en el suelo, con las manos en la cabeza. Minutos después llegó Santiago. Se detuvo junto a su amigo y se sentó también, en silencio. Y entonces Diego dijo, «Están intentando borrar lo que construimos». Santiago respondió, «Luego volvemos a pintar». Diego lo miró. «¿Aunque lo vuelvan a destruir?» «Cada vez, Diego. Tantos como sean necesarios». Esa noche, las redes sociales explotaron con fotos de la destrucción. Pero ocurrió algo diferente. No fueron solo arrepentimientos. Las acciones vinieron. Los residentes donaron su tiempo voluntariamente con pintura, herramientas y donaciones. Jóvenes de otros barrios vinieron a ayudar. La gente común comenzó a enviar mensajes. Este bloque también es nuestro. Y así, en medio de la tormenta, nació algo más grande. Una resistencia. Una comunidad que no solo quería una cancha renovada. Yo quería dignidad, voz, pertenencia. Y ahora, nada sería más fuerte que eso. Era sábado.
exactamente una semana después de que la corte fuera vandalizada. Pero cualquiera que mirara hoy no encontraría ninguna señal de destrucción. El muro principal, antes cubierto de grafitis con amenazas, ahora mostraba arte vibrante, pintado por artistas de la propia comunidad. En el centro del panel, dos figuras se abrazan. Una representa a Diego, la otra un niño vistiendo una camiseta del gol de Esperanza. Arriba, la frase, del barro, la flor. La imagen se volvió viral en pocas horas. Lo que comenzó como un simple proyecto de reforma ahora adquirió las proporciones de un movimiento social. Los periódicos lo llamaron el milagro del barrio de Flores. Influencers unieron fuerzas en campañas. Las universidades enviaron estudiantes para ayudar en los talleres de tutoría que comenzaron a funcionar en un cobertizo improvisado junto a la cancha. Grupos femeninos crearon entrenamientos dirigidos a las niñas. Había clases de baile, tutorías de matemáticas, círculos de lectura. Y en el centro de todo, estaba él, Diego Morales. Esa mañana, Diego fue llamado a una reunión fuera del barrio. Fue una invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Llegó en metro, vistiendo una camisa sencilla y la misma mochila desgastada de siempre. En la sala de reuniones se reunió con profesores, representantes de ONG, deportistas y periodistas. Todos allí querían una cosa: escuchar lo que tenía que decir. Uno de los coordinadores tomó la palabra. Diego, lo que iniciaste, junto a Santiago y la comunidad, inspiró al país. Pero lo que habéis creado no es solo un proyecto local. Es un modelo. Y queremos ampliarlo. ¿Ampliar cómo?, preguntó temeroso. Escuelas en otros barrios. Cursos profesionales. Apoyo psicológico para jóvenes. Y serías la cara de todo. El liderazgo. Diego permaneció en silencio. Se sintió orgulloso, por supuesto, pero también un peso enorme sobre nuestros hombros. Hasta el otro día iba en la parte trasera de una moto con miedo de caerse. Ahora fue tratado como un símbolo nacional. No soy político. No es líder de nada. Pero eres real, respondió uno de los profesores. Y eso vale más que cualquier diploma. Ese mismo día, Santiago recibió una oferta para regresar a Europa. Un club español quería ficharlo. Sería un salto profesional. Un regreso a la escena internacional. Su manager lo presionó y le dijo que era el momento adecuado. Pero Santiago dudó. El proyecto estaba en un punto crucial. Y no quería dejar a Diego solo. Por la noche, ambos se encontraron en las gradas de la cancha. Silencio. Solo el sonido de los niños jugando de fondo. Quieren que me convierta en el líder de un proyecto nacional, dijo Diego. Eres un líder. No sé si estoy preparado para esto. No hay nadie cuando empieza. Yo tampoco lo era. Pero aprendemos haciendo. Diego lo miró, su mirada más madura que en las semanas anteriores. ¿Y tú? ¿Te vas? Santiago tardó un tiempo en responder. No lo sé todavía. Una parte de mí siente que todavía hay más por hacer aquí. Pero otra parte sabe que quizá pueda hacer aún más desde lejos. Dar visibilidad. Puertas abiertas. Diego suspiró. Tengo miedo de convertirme en otra cosa. Perderse en medio de todo. Entonces aférrate a lo que te trajo aquí, respondió Santiago. Solo necesitas recordar quién eres. Siempre. Al día siguiente, Diego fue invitado a hablar en una asamblea popular organizada por vecinos de varios barrios de las afueras de la Ciudad de México. Era un cobertizo grande y sencillo, con un micrófono y sillas de plástico. Cuando subió al escenario, hubo un silencio absoluto. Todos querían escuchar al niño que transformó una corte olvidada en un símbolo nacional. Tomó el micrófono, respiró profundamente y comenzó. No soy político. No soy un héroe. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Pero una cosa sí sé. Todo empezó porque alguien me escuchó. Alguien se acercó a mí cuando pensé que a nadie más le importaba. Hizo una pausa. Miró a la audiencia. Y estoy aquí hoy para decir que esto puede suceder en cualquier lugar. Porque no necesitamos una estrella famosa del fútbol para cambiar un barrio. Solo necesitamos creer que vale la pena luchar por ello. Aplausos. Gritos de Diego, Diego. La gente de pie, emocionada. Continuó. Si queréis que os ayude a llevar este proyecto a otros lugares, estoy dispuesto. Pero con una condición, que cada lugar cree su propia historia. No quiero convertirme en una marca.
ni en un personaje de una serie. Quiero seguir siendo solo, uno de nosotros. Más aplausos. Pero ahora, también hubo lágrimas. En las siguientes semanas, Gol de Esperanza se convirtió en instituto. Formalizado, con apoyo legal, red de voluntarios, alianza con universidades. Pero contrariamente a lo que muchos predecían, Diego no abandonó el barrio. Él todavía estaba allí, jugando a la pelota con los niños, ayudando con los entrenamientos, organizando eventos. Rechazó campañas de grandes marcas que querían asociarlo con sus productos. Dijo no a los contratos que quisieran utilizar su imagen. Él eligió ser raíz. Y a medida que creció como símbolo, también creció como hombre. En una tarde tranquila, Diego y Santiago pasearon por la cancha, ahora completamente revitalizados. Nuevos proyectores, gradas cubiertas, baños renovados. La pared colorida permaneció allí, intacta, como testigo de todo. «Vas a España, ¿verdad?», preguntó Diego. Santiago asintió. «La próxima semana. Pero volveré aquí cuando pueda. Esto se ha convertido en parte de mí. Te extrañaremos. Tú también». Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Santiago dijo: «Sabes que si necesitas algo, solo tienes que llamar, ¿verdad?». «Lo sé, pero ahora puedo caminar con mis propias botas». Ellos se rieron. Se abrazaron. Y en ese abrazo, había más que amistad. Había respeto, gratitud y la certeza de que ninguna tormenta había borrado quienes realmente eran. Esa misma noche, Diego volvió a caminar por la calle donde solía hacer entregas. Pasó por casas conocidas, saludó a los vecinos, rió con los niños. Y al final de la calle vio algo que hizo que sus ojos se llenaran de emoción. Era un niño en una motocicleta, con la misma mochila de reparto que usaba. De pie, mirando la cancha iluminada. Diego se acercó y preguntó: «¿Primera vez aquí?». El niño asintió. «Lo vi en internet. Quería verlo de cerca». Diego sonrió. «Él viene. Te lo mostraré. Pero te lo advierto ahora. No hay magia aquí. Solo gente que cree». El niño se bajó de la motocicleta. Diego puso su mano sobre su hombro, guiándolo hacia la puerta de la corte. Y allí, sin darse cuenta, Diego comenzó el ciclo más importante de todos, para inspirar a otros. Era una mañana normal en el barrio Flores. Los niños corrían por la cancha. Los adultos acomodaban las sillas para el taller de lectura y Diego, como siempre, estaba en el medio de todo, organizando, escuchando, ayudando. Pero en su interior llevaba una duda que crecía en silencio. 2 semanas antes, había recibido un correo electrónico inesperado. La Fundación Despertar Global invita a Diego Morales a liderar un proyecto comunitario en Colombia. Enfoque: fútbol, educación y ciudadanía en zonas de riesgo. Incluye viaje, alojamiento y apoyo integral. La invitación vino de una de las organizaciones sociales más grandes de América Latina. Querían que Diego replicara allí lo que había hecho en México. Fue una oportunidad de ampliar el impacto, de tocar otras vidas. Pero también significaba irse. Abandone la cancha. Los niños. Señor Armando. Y lo más importante, tu propia historia. Diego no se lo contó a nadie al principio. Necesitaba tiempo para entender lo que eso realmente significaba. Pasó las noches despierto, hablando con el techo. Pensó en su madre, que siempre decía: quien ayuda a un vecino, cambia una calle. Pero quien cruza fronteras, cambia el mundo. Sin embargo, cada vez que miraba hacia la cancha, algo lo atrapaba. No por miedo, pero por amor. Santiago, ya en España, continuó en contacto diario. Envié vídeos de capacitaciones, mensajes de apoyo, sugerencias para el instituto. Notó el inusual silencio de Diego e insistió en llamarlo. «Parece que tienes algo en la mano», dijo en el video sonriendo. «Déjalo escapar». Diego lo contó todo. La invitación, la propuesta, la duda. Santiago escuchó atentamente. «¿Y qué dice tu corazón?». «Eso sería increíble. Pero también dice que todavía tengo cosas que hacer aquí». «¿Y por qué crees que son opciones opuestas?». Diego permaneció en silencio. Santiago continuó: «Me costó un tiempo entenderlo. Pero no tenemos que ser solo una cosa. Puedes ser raíz y ala al mismo tiempo. El secreto es saber lo que no quieres dejar atrás». Diego reflexionó durante días. En la cancha, todo parecía ir bien.
El señor Armando, aunque estaba cansado, mantenía su mirada fija en los jóvenes. Los entrenamientos estuvieron llenos. El instituto tuvo nuevos voluntarios. Pero Diego sabía que su presencia aún marcaba la diferencia. No era irreemplazable, pero era esencial en ese momento. Y entonces, algo pasó. Una tarde lluviosa, Diego llegó a la corte y encontró a una niña sentada sola en un rincón, acurrucada bajo un toldo. Era Mariana, de 8 años, hija de una mujer que limpiaba casas vecinas. ¿Está todo bien, Mari? Ella negó con la cabeza. Mi madre dijo que quizá nos iríamos. Lejos. Ya no habrá forma de venir aquí. Diego se agachó junto a ella. ¿Y qué opinas al respecto? Triste. Aquí es donde estoy bien. Donde no soy solo pequeño, donde corro y todos me ven. La frase resonó en su mente. Donde no soy solo pequeño. Diego regresó a casa en silencio. Se sentó con papel y bolígrafo. Y escribió 2 columnas, lo que llevo conmigo y lo que dejo atrás. En el primero escribió, experiencia, coraje, voluntad de hacer más. Los lunes, promesas, personas que todavía me necesitan. Una niña que corre para ser vista. Cuando terminó, supo la respuesta. 2 días después, Diego convocó una reunión en el instituto. Estuvieron presentes el señor Armando, los capacitadores voluntarios, madres, jóvenes y algunos dirigentes del barrio. Todos pensaron que haría una declaración formal, pero no esperaban lo que diría. Recibí una invitación para liderar un proyecto social fuera del país. Comenzó. Es una verdadera oportunidad. Un nuevo comienzo. Pero antes de decidir, necesitaba estar seguro de una cosa. Si esta cosa puede moverse por sí sola. Miró a su alrededor. Todos presten atención. Y me di cuenta de que camina. Porque esto ya no depende de mí. Depende de todos nosotros. Has creado algo que no se puede romper. Ni con tinta, ni con amenazas, ni con distancia. Hizo una pausa. Él respiró profundamente. Entonces, acepte. Voy a Colombia por 6 meses. Pero no me voy. Simplemente estoy ampliando lo que comenzamos aquí. Y te llevaré conmigo. Cada idea, cada historia, cada niño que me enseñó a ser más de lo que era. Silencio. Luego, aplausos. Abrazos. Llanto contenido. Y lo más bonito, comprender. El señor Armando fue el último en levantarse. Se acercó a Diego y le dijo, cuando te vi llegar aquella primera vez, en moto, pensé que eras un niño más cansado del mundo. Ahora veo que eras un puente. Y cada puente algún día necesita llevar a alguien más allá. En los días siguientes, Diego preparó la transición. Dejó líderes capacitados, proyectos organizados e incluso un diario escrito a mano con lecciones aprendidas, desafíos y consejos. Era su manera de mantenerse presente, incluso desde la distancia. La víspera del viaje, acudió solo a la corte, de noche. Se sentó en el mismo banco donde tantas veces había dudado de sí mismo. Y por primera vez, lloró en paz. Al día siguiente, toda la comunidad fue a despedirse al aeropuerto. Los niños hicieron carteles. Los voluntarios cantaron una canción adaptada con su nombre y Mariana corrió hacia él con un regalo. Un llavero con forma de pelota de fútbol con su nombre escrito en él. Así que me recuerdas allí, dijo. Diego se arrodilló, abrumado por la emoción. No lo olvidaré, porque me mostraste lo que es ser visto de verdad. ¿Prometes que volverás? Prometo. Subió a bordo con lágrimas en los ojos, pero con el pecho ligero. Y mientras miraba por la ventanilla del avión, vio que la ciudad que se alejaba allí abajo era pequeña, abarrotada y viva. Desde ese momento supo. Sus raíces eran firmes. Y tus alas, listas. La ciudad era Medellín. En lo alto de las montañas, las casas coloridas parecían abrazar las colinas. Desde el aeropuerto hasta el barrio periférico donde se alojaría, Diego observaba todo en silencio, como si mirara un futuro todavía borroso. Las calles estrechas, las cuestas empinadas, los niños jugando a la pelota con porterías de ladrillos y chanclas. Era diferente a México, pero también extrañamente familiar. Fue recibido por Sara, educadora colombiana y coordinadora local de la Fundación Despertar Global. Cabello rizado atado en un moño, mirada firme y voz dulce. Ella lo condujo hasta el alojamiento, una pequeña habitación anexa al centro comunitario del barrio de Altavista. No es mucho,
dijo abriendo la puerta. Pero es por donde empezamos. Diego sonrió. Siempre lo es. En los primeros días, Diego escuchaba más de lo que hablaba. Se sentó con líderes locales, conoció a jóvenes en riesgo y participó en actividades existentes, tutoría, baile, lectura. Se dio cuenta de que allí había algo valioso, pero también frágil. Muchos de los proyectos dependían de donaciones irregulares y la confianza de la comunidad en los externos todavía era baja. Aquí ya mucha gente ha prometido el mundo, explicó Sara una noche después del trabajo. Pero cuando las cámaras se van, ellos también desaparecen. Diego entendió. Él conocía este patrón. Sabía que para construir algo real se necesitaba más que estructura. Se necesitaba presencia. Pronto propuso la creación de una nueva escuela de fútbol. Pero no solo entrenamiento físico, también conversaciones sobre el respeto, la escucha y el futuro. Utilizó el modelo del gol de Esperanca como referencia, pero lo adaptó al contexto local, sin imponer fórmulas. En los primeros entrenamientos aparecieron pocos. Un niño con la cara cerrada. 2 chicas tímidas. Un niño con un brazo vendado y una mirada sospechosa. Pero poco a poco, el campo de tierra comenzó a llenarse. Los niños corrieron, gritaron, rieron. Y él también lo hace. Era otro país. Pero el juego era el mismo. Una tarde, después de un duro entrenamiento, Diego se sentó en una roca a descansar. Una pelota rodó hasta sus pies. Cuando levantó la vista, vio que se acercaba un muchacho de unos 16 años, con el pelo rapado, mirada dura y paso firme. ¿Eres tú el mexicano? Soy. Diego. He oído hablar de ti. Bueno, eso espero. El niño no respondió. Le tendió la mano y Diego le devolvió el apretón. Me llaman Brian. Y yo juego. Pero solo juego si es algo serio. Diego sonrió. Aquí siempre es serio. Pero también es luz. Brian no le devolvió la sonrisa. No existe luz donde yo crecí. Y salió al campo. Esa noche, Diego no pudo dormir. Algo en el tono de Brian lo había conmovido. Como si el niño pidiera ayuda sin saber cómo. Pasaron las semanas. El proyecto creció. El campo recibió nuevas porterías y uniformes sencillos. Fueron donados por una red deportiva. Incluso el ayuntamiento empezó a prestar atención. Pero con el crecimiento llegaron los primeros conflictos. Brian se metió en una pelea durante el entrenamiento. Empujó a otro niño. Le gritó a Sara y se alejó en medio de la actividad. Diego fue tras él. Lo encontró sentado en la parte trasera del centro, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. ¿Qué pasó? No lo entienden. Todo el mundo aquí habla como si la vida fuera fácil. Aquí nadie encuentra la vida fácil, Brian. El niño lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué hablas así? Diego respiró profundamente. Porque si no creo que puede mejorar, no me levantaré de la cama. Y si caigo en la dureza del mundo sin ninguna esperanza, me convierto en piedra. Justo como si estuviera a punto de darme la vuelta. Brian no dijo nada, pero tampoco se fue. Días después, Sara apareció con una carta en sus manos. Es para ti. Proviene de la Ciudad de México. Diego abrió el sobre lentamente. Era del señor Armando. Escrito a mano, con la pulcra caligrafía de quien aprendió a escribir tarde, pero con gusto. Hijo, la cancha está sólida. Mariana anotó su primer gol y lloró de la emoción. Santiago les envió a todos una camiseta nueva. Pero te extrañamos. Sé que estás lejos por una razón más importante. Solo quería recordarte una cosa. Hasta los aleros más fuertes necesitan descansar de vez en cuando. Cuídate. Aquí todos te esperan con café caliente. Diego sonrió. Sintió que el pecho se le oprimía de anhelo. Pero también sentía que allí, al otro lado del continente, estaban haciendo algo nuevo. Una mañana, cuando llegó para otro entrenamiento, encontró a Brian ya calentando. Solo, concentrado. ¿Vas a entrenar o solo a mirarme? Se burló el niño. Diego atrapó una pelota. Veamos si todas esas patadas de las que hablas realmente funcionan. Durante el partido, Brian jugó como nunca antes. Rápido, creativo, enojado, pero canalizado. Al final se detuvo frente a Diego y le dijo: quería preguntarte algo. Él envía. ¿Conoces a alguien en México? ¿Algún equipo que haga pruebas? Diego entendió lo que eso significaba.
Brian no solo estaba pidiendo una oportunidad, pidió creer en sí mismo. Por primera vez. Sí, y yo te puedo ayudar. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tienes que prometerme que, si todo sale bien, volverás aquí algún día. Y ayudar a otro Brian a encontrar su propio camino. El niño vaciló. Pero entonces extendió la mano. Cerrado. Esa noche, Diego caminó solo hasta el mirador de la ciudad. Abajo, Medellín brillaba como un mapa estelar. Cogió su móvil, abrió su blog de notas y escribió una frase. La esperanza es lo que pasa de un campo a otro, incluso cuando el mundo dice no. Eso es lo que estaba haciendo ahora. Trajo esperanza. Y yo también recibí. Incluso lejos de tu barrio, de tu campo, de tus orígenes. Él lo entendió. El mundo entero podría ser su hogar. Y cada niño que creyó gracias a ti. Era un pedazo de México que seguía vivo dentro de él. El vuelo aterrizó en la Ciudad de México a las 6:14 de la mañana. Diego Morales miró por la ventana y vio la inmensidad gris y viva de la ciudad extendiéndose como una alfombra de cemento y memoria. Habían pasado 6 meses desde su partida. Pero dentro de él, era como si el tiempo hubiera transcurrido de manera diferente. Había salido como un niño que había encontrado su voz. Regresó como un hombre que había aprendido a escuchar al mundo. Cuando pasó por la puerta de llegadas, se encontró con una sorpresa. Una pancarta improvisada, pintada a mano. Bienvenido a casa, Diego. Y justo debajo, la sonrisa de Mariana, con el mismo llavero de pelota que le había regalado antes del viaje colgado del cuello. A su lado, el señor Armando, con su bastón firmemente en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Pensé que llegaría silenciosamente, dijo el anciano riendo. Pensé que podía hacerlo, respondió Diego abrazándolos a ambos. La cuadra del barrio Flores estaba aún más animada de lo que recordaba. Los colores más intensos, las paredes con nuevos grafitis hechos por los jóvenes del barrio. El pequeño centro cultural al lado con clases extras, guitarra y hasta cocina. También hay una nueva ala que lleva su nombre. Espacio Diego Morales, donde soñar está permitido. Intentó protestar, pero Armando lo interrumpió con una sonrisa. Acabamos de darle tu nombre a algo que construiste con cada ladrillo. Esa misma semana, el instituto organizó un evento especial, Día da Virada. Una celebración de la historia de la comunidad, con juegos, presentaciones, comida preparada por los residentes y proyecciones de videos de momentos clave del proyecto. Santiago vino de España especialmente para esto. Salió del coche como si nunca hubiera salido. Los dos se abrazaron durante largo rato, sin necesidad de decir mucho. ¿Cómo está Medellín?, preguntó la estrella. Lleno de Brians, respondió Diego, pero con un corazón parecido al nuestro. Durante el evento, Diego subió al escenario instalado en medio de la cancha, rodeado de niños, jóvenes y familias. Tomó el micrófono y respiró profundamente antes de comenzar. Cuando salí de aquí por primera vez, pensé que iba a llevar nuestro proyecto a otros lugares. Pero descubrí que era lo contrario. Yo fui el que fue secuestrado. De lo que me enseñaste. Por la fuerza que me dieron. Por cada historia de aquí que sigue resonando donde quiera que voy. Señaló a los niños sentados en el suelo. Esto aquí es el futuro. Pero también son el presente. Son ellos quienes nos recuerdan que vale la pena construir, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y luego completó. Hoy vuelvo para quedarme. Pero no vuelvo igual. Regresaré con más equipaje. Y una cosa es segura. No necesitamos ir muy lejos para transformarnos. Pero a veces, hay que ir lejos para entender de dónde nunca salimos. Aplausos. Lágrimas. Carcajadas. Y, sobre todo, pertenencia. En los días siguientes, Diego volvió a su rutina. Pero no como antes. Ahora formaba parte de la junta directiva del instituto. Coordinó acciones en otros barrios, impartió conferencias en escuelas públicas. Los domingos, entrenaba a los principiantes en la cancha donde todo comenzó. Brian, el niño de Medellín, enviaba mensajes regularmente. Estaba entrenando con disciplina. Ya había participado en una prueba para un equipo local. Y prometió regresar a México para visitar el barrio de Flores. Ciclos que se abren. Ciclos que conectan. Una tarde, Diego decidió recorrer con su motocicleta la antigua ruta de reparto. La moto, ahora renovada y segura,
Todavía hacía los mismos ruidos de clic en las curvas cerradas. Pero ya no era lo mismo. Él tampoco. Se detuvo en la misma esquina donde, hace un año, casi derribó a un jugador famoso y cambió su vida sin querer. Se bajó de la motocicleta. Miró a su alrededor. Él respiró profundamente. «Fue aquí», murmuró, con una sonrisa en la comisura de los labios. Y entonces oyó una voz detrás de él. «¿Estás esperando otra colisión mágica o simplemente te sientes nostálgico?» «Santiago». Una vez más, como si no hubiera pasado el tiempo entre los dos. «Vine a ver si aún reconocía al chico que estaba perdido por aquí», respondió Diego. «¿Y lo encontraste?» «Encontré a alguien mejor». Esa noche se sentaron en el muro del patio, como lo habían hecho tantas veces. Las luces se reflejaban en los rostros de los chicos que corrían como si el mundo dependiera de ese objetivo. «¿Sabías que hay una chica de aquí que va a competir en el campeonato estatal?», comentó Santiago. «¿Grave? ¿Cuál?» «Mariana». Diego se quedó en silencio por un segundo. Dijo que este era el único lugar donde no se sentía pequeña. Ahora el mundo verá lo grande que es. Al final del día, Diego retomó el diario que había comenzado en Medellín y escribió la última página. El título, para los que aún dudan. No todo empieza a lo grande. No todo empieza bien. Pero todo puede empezar con una pregunta. ¿Y si lo intento? Lo intenté. Y no cambié el mundo. Pero ayudé a una parte de él a creer que puede cambiar por sí solo. La corte está viva. Los niños están creciendo. Y si un día alguien me pregunta quién era yo, quiero que me respondas. Fue alguien que se quedó. Y cuando se fue, nos llevó con él. Cerró el diario. Lo guardó en su mochila. Él miró hacia arriba. Las luces de la cancha brillaban como un faro. Y ahora sabía exactamente de dónde venía. Y, más aún, a dónde iría. Fin.